Hola Tauro, qué alegría y qué felicidad estar leyendo aquí para ti. Como siempre te recuerdo que te saluda otro Tauro, así que por solidaridad espero que te suscribas y veas el video hasta el final. Además porque cuando nos ves apoyas el refugio de animalitos rescatados. Bueno, hoy el arcángel Jofiel nos quiere decir lo siguiente a nosotros los tauritos. Mantén tu optimismo, vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Quiero que en este momento los Tauro escribamos en los comentarios lo siguiente. Confío en el futuro, mantengo mi optimismo. Confío en el futuro, mantengo mi optimismo. Porque cuando nosotros lo escribimos, lo decretamos y esto modifica vibraciones, ¿sí? O sea, la palabra tiene un poder que ustedes ni se imaginan. Bueno, veamos ahora qué mensaje a través del oráculo de luces y sombras de manera general. Recuerden que es esto, general. Tomen lo que les resuene y el resto libérenlo. Y si quieren algo privado y personalizado, con muchísimo gusto en mi primer comentario de mi descripción están los datos de contacto para que nos puedan pues encontrar o en los inbox de las redes sociales también. Bueno, esta primera parte es general para la energía, aplíquenlo a lo que más les resuene, luego vamos con economía y amor. Me dice, escucha el llamado del corazón herido. Entonces, hay heridas pendientes por sanar. No, la idea no es como hacernos los de las vistas ciegas y mirar hacia otro lado. No, no, no. La idea es que es un tiempo de sanación y para poder sanar hay que confrontarnos, ¿sí? Con el dolor, hay que vivirlo para poder hacer ese proceso de restauración. Por otro lado, respecto a tu energía, el ángel del tiempo me dice, es momento de trabajar duro. ¿De trabajar duro en qué? En la sanación, en la restauración, como en conectar nuevamente con ese niño, con esa niña interior y preguntarle, ¿dónde te duele? Eso me dice respecto a tu energía, ¿no? Siempre cuál es el mensaje para trabajar. Y me dice que esto es necesario para activar el poder personal, ¿sí? Entonces, antes de querer hacer grandes cosas, Tauro, es necesario, por los demás, es necesario que también lo hagas por ti. ¿Sí? Antes de querer salvar el mundo, es necesario que te comiences a sanar tú mismo, ¿ok? No sé para quién vaya, puede ser hasta para mí misma, pero ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a avanzar hacia la parte económica. Te invito a que ya mismo le hundas ese botoncito de suscribirte para que estés en mis en vivo y además que nos des un like y un comentario. Números de la suerte, número 14, número 18 y número 22, un número maestro. Bueno, y ahora veamos qué nos dice para la economía en estos días. Te recuerdo que tengo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿ok? Entonces para que me sigas. El 2 de bastos. ¿Cuántos bastos? Muchos bastos por este lado, ¿verdad? Bueno, comenzamos. Ese 2 me gusta mucho porque esto me habla acerca de un nuevo trabajo o una sorpresa o una noticia imprevista. Entonces, mira que se avecinan cambios súper importantes. Yo sé que a veces a uno le puede asustar un poquito cuando tenemos que enfrentar a situaciones nuevas, pero tenemos que ir con la plena confianza. Recuerda que aquí te decía, ¿no? Confía en el futuro, vas por el camino correcto. Entonces, siento que vas a estar recibiendo una noticia súper importante en estos días y que pues necesitas tomarlo de la mejor manera. Se aproxima un nuevo trabajo o el cambio de trabajo o una reubicación, pero definitivamente va a ser algo para bien. Al principio me dice, podrías tener una decepción, pero calma, o sea, el anciano, recuerden que es el mismo maestro en otros tarots, me dice calma, tranquilo, tranquila,
parecerá como algo que te vaya a sacar fuera del lugar, pero te va a mover hacia algo mejor. Entonces no te preocupes, si no te preocupes, digamos como si esta noticia pues no fuera del todo buena. Recuerden que a veces una puerta se cierra para que otras más importantes se abran. La carta del ermitaño me dice mucha prudencia en estos días respecto a lo que dices, también de avanzar con calma y de que ya vas a ver la razón con claridad del por qué te están pasando este tipo de cosas. Tenemos por este lado este 9, que es una carta que también me gusta muchísimo, porque me habla acerca de la clarividencia, ¿no? De usar nuestros poderes, pues más que poderes, yo digo como habilidades o dones psíquicos para poder detectar lo que nos conviene y lo que no. Es una carta de dejarnos guiar mucho por la intuición, pero también es una carta que nos invita a la prudencia. Entonces, prudencia mucho en estos días respecto a lo que decimos, lo que publicamos, lo que comentamos, lo que hacemos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al plano de lo, uy, sí, nos dijo que mucha prudencia. Al plano de lo sentimental, y nuevamente te invito a que vayas y te suscribas. Cada vez que este canal crece, pues podemos llegar a más personas y así ayudar a más animalitos. Bueno, iniciales importantes estos días: la B grande, la A, la M o W, la C, acá está la M y acá está la K. Recuerden que puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes estos días para el amor. Tenemos Aries, tenemos Cáncer, tenemos Leo, tenemos Libra, ¿ok? Bueno. Veamos si tienen a alguien especial. Este es el momento de decir el nombre de esa persona en su mente. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. Bueno, para el amor estos días. Hay un tema sexual súper fuerte con alguien. O sea, hay alguien que a ustedes los desea muchísimo. ¿Sí? Entonces, esa carta de Laker me dice que hay una conexión y una química súper intensa, mucha pasión, mucho deseo. Alguien que básicamente te desnuda con la mirada, ¿sí? Entonces, pues ahí te la dejo. Si estabas pensando si esa persona aún te desea o si le gustas, si no le gustas, pues el Laker te dice sí, muchísimo. La carta de la reina de oros al lado me dice que no solamente eres una persona que deseas, sino alguien que te admira mucho. Definitivamente estás como en el ojo, en el radar de una persona. Y me gusta esta carta de acá, ahora ya les cuento, estas dos cartas están muy conectadas. Porque siento que esta persona podría estar hablando contigo. Esta es la carta de las propuestas y de la conquista. Entonces veo una persona que en ti ha encontrado deseo, ha encontrado a alguien que le atrae física, económica, o sea, no digo que sea interesado, ¿no? Sino que sabe que eres trabajador, trabajadora, y veo una propuesta que se acerca. Puede ser de noviazgo, de matrimonio, de lo que sea. Esta persona va a hacer todo por conquistarte y vas a notar como un cambio de actitud, ¿sí? Como más interés, como que está más pendiente, como que definitivamente va a estar allí. Entonces eso es importantísimo, ¿ok? Bueno, veamos en este momento la carta de la fuerza. Y justo al lado de ese caballero que definitivamente pues nos habla de conquista, ¿no? Entonces nada, pienso que viene con todo. Realmente es alguien que te conviene. La carta de la justicia me dice que esta persona llega a tu vida por dharma, ¿sí? O sea, porque has sembrado antes en otras relaciones y quizá no viste todo lo bueno que diste. Entonces el universo tiende a compensar y por dharma, por justicia, llega esta persona a tu vida. Puede ser alguien de leyes, pero también la justicia nos indica que podría ser una persona que tiene un instinto protector muy fuerte y con quien
te vas a sentir seguro o segura. Y esto teniendo en cuenta que pues somos signos de tierra, pues digamos, nos conviene muchísimo, ¿sí? Vamos a ver en este momento qué mensaje nos deja el oráculo de arcángeles. Y nos dice, la salud florece en el valiente. Entonces, a cuidarnos mucho en la alimentación estos días, Tauro. Bueno, quiero que ya mismo consultes y escuches tu signo ascendente. Si no lo haces, te quedas a medias. Y si no conoces cuál es tu ascendente, quiero que vayas al video de Capricornio, otro signo de tierra como tú. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto en YouTube. Y gracias porque cuando haces todo eso y compartes nuestros videos, apoyas un refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.